Vale, buenas tardes. Vamos a continuar un poco con lo que estuvimos hablando el domingo y vamos a intentar llegar al punto que la palabra de Dios nos quiere llevar y nos quiere enseñar acerca de este tema que estamos hablando, que es el pecado. Y en un principio, la idea principal todos la tenemos, ¿sí? Las consecuencias es lo que no tenemos muy claro muchas veces. La idea, pues, que es el pecado, es algo que es hacer algo malo, y hablamos y sobre eso no vemos una consecuencia cuando pon lo otro, ponce. No, lo otro. Entonces no vemos las consecuencias y hablamos un poquito de dónde se origina, dónde comienza, y ya vemos que para que fuera introducido en la manera que Moisés nos enseña en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, en ese lugar que Dios preparó en su creación que hizo perfecta y todo lo fue haciendo ordenadamente y perfectamente, y ahí creó al hombre, le puso allí y le dio unas condiciones con un favor por encima de todos los demás seres creados y con una diferencia del resto, hechos a imagen y semejanza de él. Hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que el elefante, la jirafa y todo lo demás no son hechos a imagen del Creador. Claro, digo esto porque yo sé que todos no lo comprendemos como es. Dios no es un cuerpo humano. ¿En qué sentido está hablando de la imagen? La imagen está hablando claramente en el sentido de aquello que Dios comunicó directamente a este ser viviente, y esa fue la ley moral de Dios. Y también la libertad de moverse, el conocimiento para poder dar, o sabiduría que tenían, tuvo Adán, para poder poner nombre a todas las especies de los animales, tanto de aves como animales, como ahí nos enseña, y todo lo que conlleva, que vemos que fueron las capacidades, las habilidades, por decirlo, que Dios le dio al hombre, y la de poder comunicarse con Dios sin ningún problema. Hasta entonces, solamente lo que entendemos, que en medio de esa creación perfecta, donde al hombre se le puso y se le dio la responsabilidad de administrar bien lo que se le había dado, solamente se le puso una prohibición, se le dio una ley, un mandato que no debía haber quebrantado de todo y de todos los árboles, menos de uno concretamente. Solamente de uno. Del resto, todo podía, todo estaba para él, y él era administrador de todas las cosas que había en ese lugar, como era el Edén, donde fueron puestos y donde los animales, él se enseñoreó sobre los animales. Los animales no se rebelaban contra el hombre. Todo estaba en un estado, vamos a decirlo, perfecto. Y el hombre fue creado de una manera en la que podía moverse. Cuando se le dio este mandato de todo menos de esto, y ciertamente el día que comáis del árbol del bien y del mal, ese día moriréis claramente. Entonces quiere decir que ahí había una posibilidad de decidir por poder tomar de ahí o ser atraído hacia ello. Quiere decir que Dios no es el que provocó al hombre en ningún momento el pecado, sino que se le dio la libertad, como los ángeles tuvieron, y todos los que siguieron al ángel caído, a Lucifer, le siguieron voluntariamente en esa rebelión que hicieron allí delante de Dios para usurpar el trono de Dios, y como pone en Isaías, como fue quitado y con él un tercio de los ángeles perdieron el señorío, y esto todo fue voluntariamente. Entonces tenían voluntad para decidir. Cuando se dio esa orden es porque ellos debían obedecer esta orden, y en esta manera se movieron durante un tiempo, no sabemos cuánto tiempo. La realidad es que la serpiente, que era Satanás, a través de ese reptil, y es curioso, solamente haciendo un poco de idea donde
cómo se introdujo el pecado y cómo esto el hombre le repercutió en su vida, en Adán. Hasta entonces no sabemos si era un animal que se arrastraba por el suelo. Lo sabemos porque dice ciertamente a partir de ahora del polvo comerás y irás arrastrándote por el suelo. Entonces, como tal, no fue visto la serpiente como nosotros lo vemos hoy. En ese principio se presentó de una manera en la que Eva, en la forma que se comunicó, le llamó la atención y vemos cómo la sutileza del engaño y el querer buscar otra fuente de sabiduría por otros medios diferentes, pues claramente Satanás jugó con las palabras y les dio a entender que Dios les estaba encubriendo, que si tomaban de este fruto, ciertamente serían como Dios y no morirían, ¿no? Esto es lo que les da a entender, y ahí se despertó algo que Eva voluntariamente tomó y participó de ello. El diablo no se lo metió. Las tentaciones vienen y nosotros determinamos si entramos en ellas o ya tenemos un mandato. Ella sabía lo que Adán le había dicho. Dios había hablado con Adán. De todo menos de esto. De hecho, cuando Dios les visitó esa tarde que ya habían pecado en esta desobediencia, en esta transgresión, habían sido infractores de una ley y por lo tanto ahí cayó todo lo que tenían en ese momento. Y cuando Dios se presentó a ellos y ellos hablaron, le dijeron estábamos desnudos, por eso nos escondimos. ¿Quién nos dijo? Ya en esto fueron abiertos los ojos del conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que en un principio la idea que tenían era de lo bueno. Fueron creados por un buen Dios y fueron hechos buenos en este aspecto, para entendernos. Y fueron hechos puros, en ellos no había ninguna maldad. Y una vez que establecieron este contacto y el pecado se introdujo en ellos, claramente la primera respuesta de Eva fue la serpiente. Y Adán a la mujer. Y así vemos que entre ellos cada uno fue buscando quién le había llevado realmente, pero solamente quiero hacer un poco de hincapié en esto. No eran ignorantes en este aspecto porque desde el minuto 1 que se les dijo, de todo menos de esto, de todo. No tenían la Biblia. La ley estaba dentro, la ley moral estaba dentro. La palabra que les había sido dada para comunicar y tener relación con Dios también la habían escuchado. Entonces, cada persona que nos determinamos como creyentes, a la hora de pasar esas líneas, lo primero que tiene que sobrepesar no es de qué manera quiero yo atajar para alcanzar. Lo primero que tengo que pensar, qué dice la palabra en cuanto a esto. Entonces, la ignorancia ya no estaba porque en el sentido que fueron hechos de ignorancia, porque no sabían, no habían experimentado el pecado, pero ya fueron avisados para que no harían. Entonces, esta posibilidad siempre estuvo. Porque si por Adán todos hubiéramos permanecido en eternidad, Cristo no hubiera hecho falta que hubiera entrado, hubiera sido el mediador para todo, y eso entendemos que no era así. Ya en Efesios vimos que ya desde antes de la existencia, Dios ya había hecho un plan de redención para la criatura creada como era el hombre, para ser redimido de su pecado por medio del Hijo. Entonces, antes de avanzar hacia adelante, esto es lo que cada uno tiene que sopesar en su corazón. Cuando yo quiero avanzar y quiero hacer un recorrido corto, Eva quiso buscar los medios de una sabiduría por un atajo. Y una vez que esto sucedió, claramente el mismo Creador, el Hacedor, le dijo, no os dije esto. Por lo tanto, Dios no introdujo a ellos en pecado. Claramente en Santiago hemos leído que en Dios no está el mal ni el tentar a nadie a pecar.
Esto es lo que deja al hombre que en esa libertad de elegir, en este caso no estaban afectados por nada, eligieron mal. Y con esto, toda la consecuencia que heredan el resto y que también la culpabilidad de Adán cae sobre nosotros hasta en nuestros días. Y a partir de ahí ya no pudieron seguir en el estado que estaban y mismamente por esta causa, se le dijo a Adán que ciertamente por ti maldita será la tierra. Y en Romanos 8 nos dice que la tierra, la creación, ahí no habla de hombres, gimen aún esperando esa renovación de todo lo nuevo. A partir de ahí todo lo vemos y vemos cómo fue el pecado, claramente. Vemos a Adán, vemos lo que pasó con Caín, seguimos adelante y vemos hasta los días de Noé, que no había ley de Moisés, pero el pecado estaba ahí y la muerte. Y entró la muerte espiritual y entró la muerte física, entraron las dos cosas. La muerte espiritual es que se cortó esa relación con Dios de esa manera que tenían en esa comunión tan directa, y a partir de ahí todo lo que encontramos y vemos en la palabra de Dios. Y aquí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, aquí Salomón, mira lo que dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Aquí Salomón se refiere a este concepto. Entonces, Adán fue hecho recto. Y cuando habla de este camino de recto, porque dice que los caminos de Dios son rectos, son justos y son perfectos. Adán fue hecho en un camino de rectitud. Pero dice aquí que ellos buscaron. Entonces, aquí vemos que Eva ese mismo día no estaba cerca de Adán. No sabemos, posiblemente si hubiera estado cerca, igual Adán hubiera dicho, ¿recuerdas lo que te dije que Dios me ha dicho acerca de este árbol y de ese momento? Dice que Eva cuando tomó fue y se lo llevó claramente a Adán. Por eso vemos la responsabilidad, están los dos, pero primeramente encontramos en todos los textos, claramente del Nuevo Testamento, principalmente Pablo, cuando habla de ello, que en Adán. Se le pone a Adán como. Tiene que ver entonces que a él le fue dada la palabra y él cuando vino no supo o no ejerció la responsabilidad que debía haber tenido acerca, porque podía haber dicho, no, yo no quiero. Pero también aceptó lo mismo, ¿no? Entonces, el hombre fue creado de esta manera, claramente. Y aquí en Proverbios 14, ...14, 12, conocemos este texto también Salomón, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. A Eva le pareció muy derecho lo que le estaba diciendo Satanás, Lucifer, el ángel caído o el querubín caído. Le pareció que era un camino muy derecho, pero no pensó, no habían experimentado el pecado, las consecuencias. Pero solamente tenían que haber creído lo que les había sido dado por el mismo que los creó. Y a ellos les parecieron que era un camino recto. Y Satanás se encargó de decirle ciertamente, el momento que vosotros, que comáis de esto, que comáis de este fruto, no moriréis, simplemente seréis como Dios. Y ahí ya tomó.
No sabemos si la misma serpiente estaba tomando la misma fruta y esto le pareció a Eva algo que podía ser que ella también. La verdad es que no sabemos. La cuestión es que de todos los árboles podían comer menos de este solamente. Ahora nosotros ya tenemos entonces conciencia de dónde proviene el pecado y cómo fue introducido y de qué manera voluntaria, porque estaba la tentación, estuvo el engaño, estuvo la seducción, pero también estaba la palabra que había sido dada. Estaba el mandato y estaba el mandato también con una sentencia, ciertamente en el momento que se infrinja esta ley, será cortado entre vosotros. Entonces la mejor definición del pecado tiene que ver con todo lo que infringe la ley de Dios. Entonces quiere decir que si esto fue puesto en los primeros, esto afecta a todos también. Y claramente, ¿en qué afecta? Si fueron creados a imagen y semejanza, y en esto nos identificamos todos, una imagen que está distorsionada, la cual solo se recupera por medio del arrepentimiento, el perdón de los pecados, el nacimiento nuevo por el Espíritu Santo, la adopción de Dios Padre, y claramente dice Pablo en sus cartas, epístolas, creo que es en la de Colosenses y también en Efesios, y habla conforme a aquel que los ha creado, y dicen que creados conforme a la imagen de aquel en santidad y justicia. Por lo tanto, la creación primera estaba en santidad y en justicia. Porque si ese es el estado que dice, y esto es lo que nos enseña cuando nosotros, regenerados ahora, dice que esta nueva naturaleza implanta claramente un estado de santidad y justicia, y dice conforme a aquel que lo ha creado, si estos fueron creados en esta manera, por lo tanto, estaban bajo esa justicia y esa misma santidad. No solamente una ignorancia, una inocencia, perdón. Pero si solo se queda en inocencia, queda como que todos somos inocentes. Pero estos no eran niños. Esto les fue hablado claramente qué sería. Y que entonces la posibilidad de pecar siempre estuvo. Por eso a Dios no le pilló por sorpresa y no elaboró un plan en el 3.15 acerca de la profecía mesiánica. Vuelvo a repetir porque es importante que estudiar estos temas. Porque es importante, porque si no lo ves así, jamás te vas a arrepentir y siempre vas a pensar que tú has llegado donde has llegado porque te han impulsado las circunstancias, y las circunstancias siempre las verás desde fuera. Vuelvo a repetir, la sociedad, el ambiente familiar, en el colegio, en fin, una situación concreta en la vida me ha desesperado y me ha llevado al borde. ¿Quién le enseñó a Caín cuando se sintió despreciado acerca de Abel, y lo asesinó, el primer homicidio? ¿Quién? ¿Quién enseñó en las antiguas generaciones hasta hoy los adulterios? Si no había pornografía, no había internet, ¿cómo practicaban todas esas aberraciones? Génesis 6 dice ciertamente, en el hombre, el corazón del hombre habita maldad, mi espíritu no contenderá con el hombre porque solamente hay que maldad. Esto lo encontramos, dice que Dios se arrepintió, no está diciendo que Dios se confundió. Ahí la palabra arrepentir tiene que ver con dolor, desde las entrañas, profundo. No existía nada. ¿Y cómo estaba la perversión? ¿De dónde nació la perversión? ¿Qué información había? No estaba el TikTok, no estaba el Facebook, no estaba el otro. ¿De dónde vino? ¿Tú crees que lo que hay ahora es la novedad? ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde? ¿De dónde sale todo? ¿Qué inclinaciones vinieron claramente? Cómo todo lo moral, bueno, justo y recto y santo se fue llevado totalmente a ser opaco, a ser totalmente confuso y oscurecido, y nada de la gloria de Dios permanecía ya en estos dos hombres, esta familia, que era el primer matrimonio, hombre y mujer. A partir de ahí se distorsionó todo, ya hombres con hombres, mujeres con mujeres y todo.
pero ese no es el estado original. Entonces tienes que ver lo que el pecado está, y Pablo dice claramente en Romanos, del 5 en adelante, por cuanto reinaba el pecado, ahora somos siervos de justicia y no siervos al pecado. Pero quiero que entiendas claramente que cuando está hablando esta parte, fueron rectos, fueron creados para vivir de esta manera y para adorar a Dios y para ser señores de todo lo que se había hecho y ser un ser racional, con sus emociones y con todo, no por impulsos como los animales. Hoy a los animales hay que domarles. En aquellos días no tenían que domar ningún animal. Y otra cosa que no supieron hacer, y creo que es en el 4 aquí, en Proverbios 4, ...4:23... ¿qué dice? Sobre toda cosa, igual que dice, ama a Dios sobre toda cosa, aquí dice sobre toda cosa guarda ¿qué? ¿Quién es el guardián del corazón? Entonces ahí vemos la responsabilidad humana de cada uno. Cada hombre será juzgado por sus propios hechos. Nadie podrá culpar a nadie. Eva culpó a la serpiente y Adán culpó a Eva. Pero ninguno dijo, hemos quebrantado la ley santa de Dios. Y cuando habla la ley santa, están violando la santidad de Dios. Entonces no hay excusa para nadie, absolutamente. Y vuelvo a repetir, si nos llamamos creyentes en la manera que enseña la palabra, entonces dice que cada acto que una persona va a hacer, que está identificado con Cristo, debe mirar a la luz de la palabra si eso es lo que debe hacer o no debe hacer. Porque ellos podían haber evitado toda esa caída, y a partir de ahí es lo que se conoce el pecado original, la imputación del pecado o la depravación del hombre. Cuando hablamos de esto nos molesta y no nos queremos ver depravados. Depravados rápidamente, ¿a dónde nos vamos? Sí, claro, es pervertidos. Y a partir de ahí, mira la perversión de los hombres cuál fue. Que tú o yo no hayamos desarrollado toda la perversión no significa de que no éramos unos pervertidos. Entiéndelo muy bien. Porque esto es el grado en el que más no te vas a arrepentir, porque tú no te verás como el violador tal o como, no sé, el pedastra, no te verás. Pero tú, en pecado y en un desarrollo animal y terrenal y brutal y diabólico, como cualquiera de lo que escuchas por ahí y que te asustas como yo, podrías haber llegado a ello perfectamente. ¿Cómo tienes tú las garantías de que no? ¿Cómo sabes que no llegarías a eso? ¿Por qué estás tan seguro? Pues cada noticia que vemos y preguntan al vecino, dice, jamás pensamos en la vida que este hombre o esta mujer iba a hacer esto, matar a sus hijos y pegarse un tiro a él. Jamás, 20 años en el mismo edificio y qué buena gente era, ¿no? La palabra es qué buena gente, a las 8 de la mañana, ¿cómo ha sido eso? Tenía trabajo, tenía dinero, ¿cuál ha sido? La perversión está en su naturaleza. Recuerda, no nos hacemos pecadores, somos pecadores y por eso cometemos los pecados. Tú no naces cristiano, debes hacerte cristiano. Tú no naces médico, tienes que estudiar para ser médico. Tú no naces profesor, te tienes que hacer profesor. Y David lo entendió bien en su pecado, en el Salmo 51, cuando dice claramente, en pecado he sido concebido. Ahora, la inocencia de los infantes, de los niños, es otra cosa. Eso es otro tema que no es lo que nos atañe ahora mismo y existen claramente su inocencia hasta una edad. Pero cuando deja de ser la inocencia, entonces ya no hay un infante que quede justificado. Y hay una edad que está claro para ahí, puede ver a veces en medida de la persona, pero esto es así.
Entonces aquí dice que con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Ellos tenían que haber guardado el corazón. Y fíjate cómo se va de la responsabilidad. Cuando Dios llama a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué dice él? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Como diciendo, ¿qué responsabilidad tengo yo sobre mi hermano? Tenemos responsabilidades. Y cada vez que una persona está a nuestro cargo, en el buen sentido, no como jefes de empresa, que podemos estar llegando a ese término, sino verdaderamente como veladores de aquellos que están perdidos, hay que saber muy bien qué es velar por una persona y cómo guardar a una persona. Pero si no se guardan dos, Adán y Eva no se guardaron, ¿dónde terminaron? Por eso Eclesiastés dice, dos mejor que uno. Si uno tiene frío, el otro le dará calor. Dos personas en la misma condición, caída, no se pueden ayudar jamás en la vida, ni se podrán dar buenos consejos. Le dirá al uno, haz tú esto, pero haz lo que yo no hago. Por eso la importancia en el ambiente que nosotros vivimos de estar bien espiritualmente, de estar con un corazón guardado y limpio y alejados del pecado y de la mancilla que lleva todo el pecado envuelto. A partir de ahí, las sociedades, ¿cómo fueron realmente? Aquellos hombres gigantes que dicen que eran hijos de Dios, que si eran ángeles, hijos, descendientes de Sem, todo, con las mujeres, se daban en casamiento de una manera muy rara. En los días de Noé, así estaban. ¿Dónde vino todo esto? Una vez que se nubló, entró el desenfreno de lo que es el pecado. Y el pecado ahí mostró cuál es la fuerza que tiene y cuál es el volumen. Por lo tanto, no es que te arrepientas de tus acciones que debes arrepentirte. Debes arrepentirte de la fuente que te ha nutrido, que es el pecado original que te ha llevado a hacer todo lo demás. Porque si no vemos la raíz, y recuerda que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces, árbol malo, frutos no salen solos, salen porque hay algo que está malo. No salen por sí solos. Y esto es lo que hay. Adán es el árbol principal de lo que estamos hablando. Nosotros somos frutos de todo eso. Entonces no estábamos directamente, pero nos fue imputado el pecado también. Ahora puedes poner el otro si quieres. Por lo tanto, la responsabilidad a la que somos llamados es a guardar el corazón. Y guardar el corazón para con Dios. Y guardar el corazón conforme a la lealtad que tiene que ser. Ellos no guardaron la lealtad. Y una vez que no se hay lealtad a la verdad santa, lo que todo lo demás que hay es infidelidad a todo lo demás. Entonces, si esto no fuera verdad, que el pecado existe y que tiene este efecto, ¿qué sentido tienen estas palabras bíblicas, la sustitución, la justificación y la santificación y la salvación? ¿Qué sentido tienen si no existe pecado? ¿Qué lugar tienen en la vida, ¿no?, en el lenguaje, si no existe un pecado? ¿Qué definición tendrían? ¿Qué valor tendrían? No tendrían ningún significado. ¿Sí? Lo veo como diciendo, esto, sí, piensa que si no existiera pecado, ¿de qué tienes tú que ser justificado? Si no hubiera existido el pecado, no hubiera entrado en tu vida, en mi vida, ¿qué necesidad de un sustituto tiene uno? Si esto no fuera, ¿qué necesidad de una salvación? Entonces, estas palabras existen por causa de un pecado y de una caída del ser humano y de una depravación que por mucho que haga el hombre, muchos méritos propios en esforzarse, a sí mismo no puede redimir delante de Dios, si no es por el completo de la obra completa
de Cristo. No hay otra manera. Por eso, en Adán es la cabeza. Él es claramente el referente de todos nosotros. Él es el federal, aquel que llevaba toda nuestra imagen, está representada en él claramente. Y esto es algo que lo vemos aquí claramente. Entonces aquí ves cómo se heredó el pecado de Adán, Caín, Enoc, hasta nosotros, por un lado. Y por el otro lado, has visto cómo ha sido imputado a todos. ¿Y de qué forma claramente ha sido imputado? Por lo tanto, nadie puede echar la culpa a Dios. Lo que sí debemos es dar gracias a Dios por haber preparado una redención tan perfecta y tan completa que nos quita la culpa del pecado. Y nos imputa una justicia que no es nuestra, que está solamente en todo el mérito en Cristo. Y a veces los hombres atribuyen todo el mérito a su entrega de fe. Y solamente será cuando se reconoce el pecado, como dice Pablo en Romanos, como algo sumamente pecaminoso. Entonces entiende que a partir de ahí, del pecado, y si está sobre ti reinando, ejerce todo lo que hoy tú ves, está en cualquier momento, en lo cual puede dar en ti salida. Por eso depravación tiene que ver con perversión, tiene que ver con decadencia. Y no solamente la moralidad en tal como tal nos exime de ser cristianos, no. Sino que la ley moral tenía que ver con todo aquello que tenía que ver con quién es Dios y qué es la santidad de Dios claramente, no de otra manera. Así que tenemos la necesidad de guardar el corazón. Aquí en Juan, capítulo 8, versículo 44. Aquí Jesús habló a unos que no veían el pecado en ellos, como eran estos fariseos, estos judíos que descansaban en la descendencia de Abraham. Y dice que si quieren hacer los deseos de su padre, y aquí le dice, hijos del diablo, fíjate lo que está diciendo. Fue asesino desde el principio, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto está hablando Cristo claramente de aquel que está como la serpiente, el dragón o Satanás. Dice que cuando habla de la mentira, de su naturaleza está hablando. Y cuando se presentó a Eva, de su naturaleza estaba hablando, claramente. Vamos a ir a Romanos. Capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, cuando hemos visto antes la imagen, ahí vemos cómo es la imputación del pecado. Lo heredamos y también nos ha sido imputado. Así como nuestros pecados se los imputamos a Cristo y los llevó sobre Él. Quiere decir aquel que absorbe todo sobre uno. Nosotros absorbimos esto. En esto hay algunas
expresiones. Unos que si va en la genética, al procrearse en eso va todo, pero principalmente lo que está hablando es de una heredad, de naturaleza, de estado. Y eso es lo que nosotros tenemos, naturaleza caída. Habla de una voluntad que ya fue quebrada. De ser totalmente libre, ha pasado a que no tiene toda la libertad absoluta. Es como yo lo creo. Tenemos libertad, pero hay una inclinación a ir en contra de Dios. ¿De dónde proviene eso? Vuelvo a repetir el ejemplo de siempre. Si tú observas a los niños, desde bien pronto empiezan, esto es mío y no es de ellos, es del otro niño. Mienten, intentan hacer con astucia cosas para encubrir el acto que han hecho. O se apropian de lo que no es. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde se manifiesta eso? La gente se ríe, no pasa nada, pero tenemos que ver al pecado empezando a tomar un lugar, empezando a ejercitarse el pecado y empezando a dar sus expresiones a través de los actos y las acciones. En este caso hablamos de un niño, 3, 4, 5 años, vemos claramente, ¿verdad?, que rompe algo y que dice yo no fui. O toma un juguete de otro y dice que este es mío, que no es tuyo, que es de otro. Compártelo, no quieren, o por tendencia es egoísmo todo para uno. ¿De dónde sale eso? ¿Que son los padres que le incitan a hacer eso? Entonces, eso es la herencia. Ahí la ves, en naturaleza. Y esa es la naturaleza que hemos heredado, claramente. Y con esa naturaleza heredamos también la muerte. ¿Qué quiere decir? No hay voluntad en el hombre por acercarse a Dios. Meramente, muchas veces al propio cristiano, cuando peca, ¿cuánto le cuesta venir a la luz de la verdad? Cuando toma un control, la astucia del diablo para qué, esto, lo otro, mil cosas que se ponen alrededor. Cuanto una persona, si no tiene una revelación divina claramente, y aquí lo único que tenemos es la revelación de Dios de lo que es y sus consecuencias, no somos capaces de entender la dimensión que tiene. Ni ellos sabían la dimensión que iba a tener esto. Cuánto más tenía que haber pesado todo lo que estaban disfrutando, más que atajar un camino del propio placer y de buscar una sabiduría por medio de un atajo. Y aquí nos dice claramente esto. Entonces la palabra imputación significa atribuir, reconocer o achacar algo a alguien. Y no es algo que ha sido involuntariamente metido en el corazón, sino que es algo con lo que claramente nosotros ya nacemos, porque nos ha sido ya atribuido claramente, nos ha sido ya imputado en nosotros el pecado y la depravación, que se le llama humana, que no gusta por todo lo que molesta y todo aquello que claramente parece que no queremos identificarnos con esas acciones que hace, pero esa es la realidad de lo que es la imputación del pecado. De hecho, mira el siglo que estamos y todo lo que se ve. ¿Es debido a qué? ¿Cuánta gente ha querido cambiar las sociedades para evitar muchas cosas, para evitar violencias, para evitar que la gente deje de robar, y no pueden hacerlo? Los mensajes pueden ser muy buenos y las ideas pueden ser para aparentar mucha cosa buena, pero es imposible, porque esto es un estado que si uno no es transformado en Cristo a la imagen de la santidad y la justicia, es imposible de poderlo hacer claramente. Por lo tanto,
La palabra la imputación tiene que ver con esto, algo que nos ha sido atribuido claramente. Y eso tiene consecuencias. Y aquí la que estamos leyendo en Romanos, esta es la que nos concierne a nosotros sobre el pecado. Y dice claramente que aquí se extendió a todos los hombres y con ello la muerte. Y dice que todos, porque todos pecaron. Pues antes de la ley, antes de que se diera en el Sinaí a Moisés, había pecado en el mundo. La sociedad de los días de Noé, ahí lo ves claramente, y después también. Y sin embargo la muerte reinó igual. No quedó algo que no se imputaba, algo que no tenía su sentencia de muerte. De hecho, en los días de Noé, toda esa generación que vemos ahí, todos quedaron realmente sepultados por el agua. ¿Sí o no? Todos murieron. La consecuencia, la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual y muchas veces va acompañada con una muerte física. Y aquí entró esto, entró la muerte espiritual en separación con Dios y entró la muerte física. Hasta entonces eran inmortales, pero la inmortalidad quedó acortada. 900 años y pico vivió Adán, claramente. Entonces los días de la carne también quedaron acortados, y para todos los hombres. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es la figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó también para muchos. Y aquí hace una comparación, uno para una cosa y en el otro para la otra, para la salvación. Igual que la de uno afectó para muchos, la de Jesucristo también afectará en esa prefigura que habla ahí, para que muchos puedan salvarse. Entonces vemos que la imputación del pecado del hombre a Cristo es la única que salva, y la imputación de la justicia de Cristo al creyente, al cristiano, es también lo que le justifica claramente de todo. Todos pecaron. Y esto a veces no nos gusta verlo muy bien, y la gente es lo que más cuesta que puedan entender. Por eso es necesaria la revelación de todos. Ni uno tan siquiera. Y ahí en Romanos 3 nos dice claramente que no hay ni uno bueno, ni uno que busca a Dios tan siquiera, ni uno justo. Fíjate de qué está hablando. Fíjate cómo Dios tuvo que ver la culpabilidad para ser puesta a nosotros y ser transmitida a nosotros a través de Adán. Aquí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria. Aquí los pecados son una expresión de una aprobación individual del acto representativo de Adán, que le fue puesto a todos. Entonces dice que ninguno alcanzó la gloria por medio del pecado. Y tenemos que entenderlo que todos somos pecadores y todos cometemos los mismos actos si estamos separados de esta ley santa de Dios y que ha sido quebrantada por la obediencia claramente a esa naturaleza y todos los afectos del pecado sobre nosotros, claramente. Y es un tema que, vuelvo a repetir, que molesta
pero no avanzaremos si no comprendemos la profundidad del pecado. Y aquí en Efesios, dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Y cuando habla de mundo, habla siguiendo todo aquello sin la ley de Dios. Allí donde no había ninguna ley espiritual, divina ni santa de Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos diferentes, ¿te das cuenta? Dice Pablo, lo mismo que los demás. Y habla hijos de ira, de un juicio. Y dice la causa cuál era. Y dice que en esa muerte con Dios, en esa separación, lo único que podíamos y sabíamos hacer es practicar la obediencia al príncipe, a la corriente de este mundo. Dice las pasiones, los deseos de esa depravación, de esa naturaleza caída, de ese hombre caído, de esa depravación humana, siguiendo los designios de esa depravación. No necesitando el internet para hacer más, no lo había, no necesitando la tele para esto, no ni revistas ni nada, ya estaba eso dentro haciendo todo el efecto que debía hacer. Hay otros medios que son utilizados para fomentarlo mucho más, pero no estamos descubriendo que es en la pantalla donde se ejerce desde adentro. La pantalla es el acto de recrearse, pero ya se está recreando uno desde dentro. Y recuerda que el primer lugar donde se cae es adentro. Es dentro de uno mismo donde primero cae. Cuando rompes esta ley moral, santa de Dios, uno en que cae. Ya ha caído internamente. Si no se arrepiente antes de ir más allá, caerá exteriormente y manifestará el fruto visible de lo que hay en su corazón. No hay otra cosa. Eso es la realidad de lo que hay. Entonces todos pecaron cuando Adán pecó. Esto es lo único que le da sentido a esto que estamos hablando. La muerte física llegó a todos los hombres, no porque todos estaban en el proceso de pecar individualmente, sino porque todos los hombres pecaron, con excepción pues, de los bebés que estamos hablando experimentalmente. Pero todo estaba centrado y todo parte de la persona de Adán que llega hasta nosotros claramente. No hay otra forma de entenderlo. Y él es el representante de toda la raza humana, de modo que cuando él pecó, su pecado llegó a ser la base de la condenación de toda la raza humana. Nadie sino Adán realmente cometió ese primer pecado, pero puesto que Adán representa a todos los humanos, Dios lo consideró a todos como involucrados y por ello condenados. La palabra federal significa pacto, que indica que Adán fue escogido para representar la raza humana. Así se llamó el primer pacto, el pacto de obras. Debido a que la cabeza del pacto pecó, la culpabilidad de su pecado fue imputada a su posteridad, somos nosotros. Y vemos en Oseas 6:7, el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 7, dice: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, y dice: allí es donde me han traicionado.
en haber quebrantado, en haber transgredido la ley de Dios. Allí dice, me han traicionado, claramente. Tenemos otra referencia, no hace falta que la busquéis, en Josué 7, 16 al 26, y es el pecado de Acán, aquel hombre que tomó y codició. ¿Sí? Y cuando se descubre la causa, por qué estaba siendo derrotado Israel en aquellos días. En Jai dice que Acán no culpó a los demás, se culpó él de lo que había hecho, pero cuando Josué habló del castigo sobre lo que había hecho Acán, claramente, si te das cuenta, todo lo que estaba conectado con Acán fue borrado literalmente todo de Israel. Y en él estaba toda su familia, ¿sí? Todo lo que estaba conectado con Acán fue eliminado. A todos se les pasó por igual. No hubo diferencia entre ellos. Para entender, cuando estamos hablando que nos es imputado claramente el pecado de esta manera. Por lo tanto, estamos hablando de una situación bastante seria y bastante importante para tomar en cuenta, donde vemos que las excusas no nos quedan a ninguno. La palabra es clara, es evidente, imparte luz en este aspecto y deja evidentemente que todo lo que encontramos es lo que Dios ha dictado sobre ello, claramente. Nos da dónde se origina, dónde comienza, cómo se traspasa, cómo llega a nuestros días, y las consecuencias del principio son las mismas que siguen a día de hoy en todos aquellos que están transgrediendo la ley de Dios constantemente. Cegados por el pecado, muertos, entonces quiere decir que un muerto no tiene la posibilidad, ¿verdad?, de hacer nada por sí mismo. Entonces es algo milagroso que estando muerto en pecados y delitos, el Espíritu Santo imparte luz con la palabra de Dios para traer una convicción de lo que es el pecado. El pecado en toda su dimensión en la vida de una persona. Luego comprendemos las obras que hace el pecado, las obras de la carne que dicen Gálatas, pero si no comprendemos claramente la fuente que nos impulsa todo, de dónde proviene y que mueve toda nuestra vida en esta obediencia contraria a la obediencia con Dios y a la lealtad a la palabra de Dios, esto es lo que vemos claramente. Es el pecado y todo lo demás no nos podemos justificar porque si no, nunca nos acercaremos a Dios. Porque siempre veremos una excusa alrededor, siempre veremos algo que nos ha motivado a tener una acción. Siempre veremos que, como Eva dijo, no, ha sido la serpiente. O sea, si no llega a estar la serpiente, yo no lo hago. Y Adán dijo, no, ha sido Eva. Si no llega a estar Eva, pues ya no lo hubiera hecho, seguramente. Y así estamos todos. La cuestión es que Eva no estaba en el lugar que igual debía estar y no valoró claramente y no se afirmó, no iba. Es decir, pero Dios ha dicho esto sí, y Dios no había mencionado de no tocar, ella lo dijo, ni tan siquiera tocarlo. Dios solamente dijo que no podían comer de ese fruto. Todo lo demás estaba a disposición. Pero no mantuvieron claramente. Y Satanás cuando se rebeló, los ángeles que se rebelaron con él, dice claramente Judas y Pedro, que no mantuvieron la dignidad del señorío que tenían. Y a diferencia de los ángeles, para ellos no hay arrepentimiento, prisiones de maldad hay. Para ti hay arrepentimiento y tú debes poner mucha atención al arrepentimiento. Pero arrepentimiento de pecado. Del pecado verdadero, del pecado que es lo que te gobierna, lo que te reina, lo que te lleva a hacer todo lo demás.
Y eso tiene que ver con esta palabra, que la debes tener muy clara y con mucho, que es depravación humana. Quiere decir, no hay nada bueno. Todo está manchado y toda inclinación tiene una tendencia a buscar el ego personal, a buscar una propia justicia, a buscar fama, a buscar tantas y tantas cosas que vemos del egoísmo, de la codicia. Todo aquello que es contrario a lo que Dios dice es claramente cómo se rige el mundo en el que estamos, no ahora y antes. Todo está llevado porque todo es una transgresión de la ley santa de Dios. Entonces el amor no es tan puro, el amor muchas veces está condicionado a deseos, está llevado a amistades y a muchas cosas, está mancillado, está tocado claramente muchas veces por esa parte. Entonces ellos eran dependientes de Dios y tenían, para eso fueron creados, para ser dependientes y mantenerse en esa forma claramente y en esa conducta. Así que bueno, estamos dando un poco de recorrido al tema central, porque si no lo vemos ahí, tampoco vamos a ver que necesitamos claramente ni una justificación, ni una santificación, ni una sustitución, ni una redención, ni nada de nada. Son palabras que a nosotros las dice alguien y no están dentro de la cabida de lo que yo necesito. Pero si ninguna de estas palabras efectivas en la vida y teniendo su eficacia, sigues en el mismo estado de Adán, fuera de toda esperanza, alejado de Dios y muerto en pecado y en delitos, no de otra manera, y obedeciendo claramente a la naturaleza caída constantemente, a la perversión que está dentro. Y ahora no ha llegado a un grado, pero mañana puede llegar al grado que no te imaginas. Esto es una realidad que existe, y eso lo hace el pecado, no lo hace otra cosa. Señor, te damos muchas gracias esta noche. Abre nuestro entendimiento, Padre. Imparte tu luz y solamente a través de ella podremos ver con claridad, Señor. Podremos ver claramente lo que es el pecado, toda su consecuencia, cómo ha recaído sobre nosotros la culpabilidad y cómo está esa heredad en nosotros, Señor. A la misma, Señor, tú nos abres en el otro Adán, Cristo, el que llevaría sobre él todo para que nosotros tengamos entrada y ser vivificados realmente. Señor, danos una claridad sobre nuestra propia condición a día de hoy. La única salida para poder salir de ahí es creer lo que tu palabra revela acerca de todo este asunto que estamos hablando. Pero vemos que todos, por naturaleza, han caído, Señor. Estamos caídos. Todos estamos en esa naturaleza caída, depravada, Señor. Solamente por el Evangelio y el poder del Evangelio y por la obra redentora de Cristo y en respuesta a lo que es el Evangelio, podemos salir por medio de tu gracia, Señor, y venir a la vida y al abandono del pecado, Señor. Ayúdanos antes de hacer cualquier cosa, pensar en no transgredir la ley, Señor, la ley santa de Dios. Señor, a preservar y guardar nuestros corazones sobre toda cosa y poder caminar a través de este nuevo hombre creado según tu imagen, Señor, en la santidad y en la justicia, Señor. Ahí es donde queremos andar claramente. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Dios, a poderlo hacer. Gracias te damos, Señor. Gracias.